Vamos a conversar con Cristian Tamayo Melgar, abogado laboralista, a propósito de las medidas asumidas por el presidente de la República que se han anunciado ayer, y me parece que hoy día ya han salido algunas normas en el diario El Peruano. Doctor Cristian Tamayo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿qué tal? Un tema mucho gusto. Que es un gusto también para nosotros contar con su presencia. Hay un tema, digamos, álgido en las últimas horas, que es sin duda esto de la suspensión perfecta de labores, que lo había presentado hace algunos días y motivó una serie de cuestionamientos la CONFIEP. La ministra de Trabajo me parece que en un primer momento dijo que no, que eso no podía ser posible, pero da la impresión que ha cambiado su versión y ha dicho que la suspensión perfecta de labores puede ser en determinados casos. Esto todavía, hasta donde yo sé, no se ha publicado todavía en El Peruano, pero ya es una pretensión del gobierno y se puede publicar más tarde o mañana. Pero quería saber su impresión, porque tengo entendido que la suspensión perfecta de labores ya existe, si no me corregirá usted, desde el año 1994, gobierno de Fujimori. Pero claro, estamos en un contexto totalmente inédito. Denos, por favor, su impresión. Sí, muchas gracias por la pregunta, Rodolfo. Definitivamente, este estado de emergencia no solamente implica un tema de salud, sino también implica un tema económico, y obviamente el tema laboral es, digamos, una prioridad en el mismo. Se está hablando inclusive de no contagiar al empleo, ¿no? Digamos, hay un hashtag, no contagiemos el empleo, por ejemplo, ¿no? Muy importante. ¿Qué es lo que sucede actualmente? ¿Qué es lo que dispuso el gobierno inicialmente, ¿no? Desde el 16 de marzo en adelante? Dispuso para los trabajadores trabajar remotamente o trabajar con licencia con goce compensable. Eran esas dos opciones. La ministra de Trabajo, cuando hubo la primera ampliación hasta el 12 de abril que acabamos de pasar, mantuvo esas disposiciones y dijo que era inviable la suspensión perfecta. Posteriormente a esta siguiente ampliación, esta segunda ampliación hasta el 26 de abril, ya, digamos, se ha dado cuenta que para muchas empresas, sobre todo para las microempresas, es muy inmanejable esta situación, porque muchas microempresas no pueden trabajar remotamente, es decir, no pueden tener actividad económica. Algunas están prohibidas, por ejemplo, los que se dedican a temas sociales, por ejemplo, las discotecas, los bares, el sector del turismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho ahora? Ahora sí puedes aplicar la suspensión perfecta. Como bien dices, esta suspensión perfecta no es algo nuevo. Esta suspensión perfecta viene regulada desde el inicio de los 90, en el Decreto Supremo 003-97-TR y su reglamento se prevé esta medida en caso fortuito o fuerza mayor. Y muchas empresas a inicios de abril también salieron acogiéndose a esta suspensión perfecta. Pero, ¿qué es lo que sucede? En ese momento no era procedente, y debo ser preciso en ese sentido. Y precisando también a tu pregunta, el día de hoy, hace poco, se ha publicado el Decreto de Urgencia 038-2020 que prevé esta suspensión perfecta en este periodo. Antes no se preveía. Entonces, hubo una discusión bastante apasionada por los laboralistas. Yo era, de la posición de que no se podía dar la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque previamente estaba el Decreto de Urgencia 029-2020, en su artículo 26.2, decía simplemente estas dos opciones, o trabajo remoto o licencia con goce compensable, y no se podía aplicar la suspensión perfecta. Ahora sí, te confirmo que ya se ha publicado el día de hoy en El Peruano el Decreto de Urgencia 038-2020 que habilita la suspensión perfecta para algunas empresas, ¿no? La idea de esta suspensión perfecta es mitigar, digamos, los efectos económicos tanto para los empleadores como para los trabajadores, porque valgan verdades, Rodolfo, la extensión de la medida también implicaba un oneroso costo para muchas empresas que no podían trabajar. He escuchado algunos, claro, con tendencia política, he escuchado algunos que dicen, no es posible, los trabajadores tienen que seguir pagados por las empresas, pero pongámonos en el medio. Por eso recurría a usted como un técnico respecto de, claro, los trabajadores no tienen por qué ser maltratados, pero las empresas tampoco tienen por qué ser maltratadas. Y aquí no se trata ni de derecha ni de izquierda, sino de buscarle un punto medio al tema. Sí, definitivamente. Y veámoslo también desde el inicio. Los primeros 15 días, digamos hasta marzo,
la empresa dio licencia con goce a las que no podían aplicar trabajo remoto y lo asumió, digamos, este coste de esta emergencia lo asumió la empresa. Inclusive lo ha asumido hasta el día de hoy, porque todavía recién la ley entra en vigencia a partir del día de mañana. Tú sabes, las leyes entran desde el día siguiente de su publicación. O sea, a partir de mañana ya las empresas pueden solicitar la suspensión perfecta, pero hasta el día de hoy todavía tienen que asumir la licencia con goce. Entonces, ante esta prolongación del estado de emergencia, inclusive se ha escuchado que esto puede seguir inclusive más futuro. El día domingo escuchamos una entrevista al Premier diciendo que las actividades sociales se van a suspender indefinidamente por todo lo que quede del año. Entonces, ahí hay muchas empresas que están en ese rubro. Entonces, la suspensión perfecta era inevitable en esta situación, ¿no? Y también otras empresas, como te decía, ¿no? Restaurantes, bares. A propósito del tiempo, la CONFIEP pedía esta suspensión por 180 días, pero me da la impresión que la ministra habló solo de 90 días. Es correcto. La suspensión perfecta está prevista en 3 meses, no más que eso. La verdad, y déjame serte sincero, la carta de la CONFIEP es bastante agresiva realmente y bastante inoportuna. Si bien es cierto, era un planteamiento extremo, creo yo, que no respondía a la realidad tampoco, ¿no? O sea, porque también hablaban de ceses colectivos y obviamente eso nos oponemos completamente, se deben buscar otros mecanismos. Incluso la ministra de Trabajo también ya se ha pronunciado diciendo que el gobierno no va a permitir los ceses colectivos, ¿no? Y supuestamente estas medidas que vienen acompañadas además de la suspensión perfecta, como la liberación de la CTS parcialmente, como la liberación de la AFP, como el pago de la ONP por estos 3 meses, o el reconocimiento, mejor dicho, de la ONP para los que estaban a puerta de jubilarse, entre otras medidas. Lo que busca el Estado, al menos en principio, o su ideal, ¿no? Esa es, digamos, la finalidad es que se conserve el empleo. Veamos qué sucede. Lo que sí adelanto es que esta suspensión perfecta es por 3 meses. Y hay sectores que no va a ser suficiente los 3 meses. Entonces, lo que sí es importante es que el gobierno trabaje a futuro, porque esta suspensión perfecta es un parche para lo que se viene después, porque muchas empresas, dependiendo obviamente del rubro, les va a costar tal vez más de 3 meses poder recuperarse, ¿no? Muy bien, este tema de la suspensión perfecta no es un despido o un despido arbitrario, es una licencia sin goce de haber. Esto para los televidentes, para que lo entiendan si todavía no lo han entendido. Por eso la suspensión perfecta. O sea, el trabajador no se desvincula de la empresa, tengo entendido. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Y ahí viene la pregunta, doctor Cristian Tamayo, ¿qué va a pasar con los trabajadores en estos 3 meses de suspensión? ¿Cómo van a vivir? ¿Cuál es la subvención? ¿Cuál es el subsidio? Porque me parece que el gobierno ha dado algunas normas sobre el tema. Sí, así es. Efectivamente, Rodolfo, como te decía, el decreto de urgencia que salió publicado el día de hoy habla del decreto, digamos, de esta suspensión perfecta, es el decreto de urgencia 038-2020. Entre ellas, no solamente digamos, establece esta posibilidad de la suspensión, como bien has dicho tú, no es que se extinga el vínculo laboral, eso debe quedar claro, no se extingue el vínculo laboral, pero el detalle es que no vas a trabajar y el empleador no está obligado a pagar. Es decir, en estos 3 meses no vas a percibir sueldo o remuneración. Entonces, ¿qué es lo que pensó el Estado para un sector? Por ejemplo, para las microempresas, más para todos, para las microempresas y para los trabajadores que ganen menos de 2.400. En esas microempresas se ha previsto un subsidio por estos 3 meses de 760 soles, por ejemplo, ¿no? Esa es una medida de apoyo del gobierno para estos trabajadores que, digamos, por ejemplo, no tienen CTS, porque la microempresa no tiene CTS. Para los que sí tienen CTS, sí se ha habilitado la posibilidad de sacar un sueldo por cada mes que se aplique la suspensión. Es decir, estaríamos hablando de 3 remuneraciones de la cuenta CTS para las personas que están, digamos, que no son microempresa y que ganan más de 2.400. Ajá. Eso va a ser fundamental, ¿no? Sí, digamos, claro, pero el tema es que lamentablemente, Rodolfo, en una crisis involuntaria, porque también hay que precisarlo, involuntaria para ambas partes, para el trabajador y el empleador, esta es una medida inevitable, sí. El empleador, digamos, ya asumió un costo inicialmente, entonces el trabajador ahora, digamos, por así decirlo, le toca asumir un poco ese coste, esa crisis que está atravesando ahorita el país, ¿no? Muy bien. Por esta crisis de salubridad. Explíquenos esa partecita de las AFPs que yo me he confundido un poco, porque por un lado el Congreso ya había aprobado, es verdad que faltaba
la autógrafa, o sea, la firma del presidente, la ley del 25% de retiro de la AFP. Yo creo que eso también veremos porque todavía no lo promulga el jefe de Estado. Pero al mismo tiempo me parece, por lo menos eso creí entender, que estos trabajadores podrían retirar 2.000 soles o un poco más cuando ya, digamos, se dé a cabo la situación de la suspensión perfecta de labores. Sí, efectivamente. Los trabajadores pueden solicitar el retiro de su fondo FP hasta de 2.000 soles, como bien lo dices. Esto, de acuerdo al mismo decreto de urgencia, se habilita a partir del 30 de abril, ¿no? Y van a ser, digamos, en dos armadas, 1.000 soles y 1.000 soles, ¿no? Que es lo que establece. También establece, por ejemplo, para aquellos trabajadores que, digamos, no cuenten con una acreditación de aporte previsional durante los meses de febrero 2020 o marzo 2020, también ellos pueden acogerse a esta solicitud de los 2.000 soles. Y también hay otro grupo que prevé este decreto de urgencia. Para los trabajadores cuya última remuneración declarada sea menor a 2.400 y además no hayan aportado en febrero o marzo, también pueden retirar, digamos, 2.000 soles a 2.000 soles de su fondo previsional, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Ahora, definitivamente acá también notamos dos cosas, ¿no? El Ejecutivo va por un lado, el Congreso va por otro lado. Y acá eso es pésimo porque estas medidas técnicas no pueden tomarse a la ligera, ¿no? Tienen que haber un sustento económico detrás de eso y no se pueden tampoco, digamos, agarrar las AFPs que tienen un fondo previsional a futuro. No necesariamente está previsto para las emergencias, ¿no? Entonces, eso también es, digamos, los trabajadores tienen que ser muy cautos al momento de decidir si retiran o no el fondo previsional de la AFP. Claro, para terminar, por eso mismo, doctor, pienso, digamos, en mi buen entender o mal entender, pienso que el gobierno debe estar en los siguientes días reuniéndose con el presidente del Congreso y con sus otros líderes para ver cómo hacer o cómo enfrentar este contexto de tener que firmar una autógrafa del 25% de retiro de las AFPs, en tanto se están tomando otras medidas vinculadas al mismo tema de este fondo de pensiones. Sí, definitivamente. Acá lo que se necesita es un trabajo concertado. Como había adelantado, esta medida de la suspensión perfecta, por ejemplo, es una medida temporal. Se acaba en 3 meses. ¿Y después qué va a pasar con muchos trabajadores? Se van a perder trabajos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno con el Congreso tienen que trabajar juntos y obviamente con todo, digamos, todos los líderes políticos digamos, encargados de tomar estas decisiones, de generar, digamos, un colchón, por así decirlo, para los trabajadores que van a posiblemente perder trabajo, porque definitivamente hay muchas empresas que por más medidas que se impulsen van a tener que cerrar. Sí. Entonces, digamos, es importante que se tomen en cuenta estas medidas, que no haya, digamos, simples medidas temporales, sino que haya, digamos, un trabajo futuro, en lo que queda del año, para que, digamos, el impacto económico no sea tan fuerte, ¿no? Claro, y lo va a tener que hacer porque el Premier ha anunciado que ya nos despidamos este año de los cines, de, digamos, eventos culturales, hasta deportivos, etcétera, etcétera. Y allí, en esos rubros, hay pues miles de trabajadores a nivel nacional y algo va a tener que hacerse con ellos. Por supuesto, y ahí tiene que, digamos, acá yo pienso que tiene que entrar definitivamente la subvención estatal, al menos por un tiempo más, no solo 3 meses, debería extenderse un poco más, obviamente sustentado en criterios económicos y técnicos para las personas que, digamos, objetivamente pierden el trabajo, ¿no? No para todos. Y también es importante precisar, por ejemplo, que esta suspensión perfecta es de aprobación prácticamente automática. Es bastante expedita, digamos, las facilidades que le está dando el Ministerio de Trabajo a través de este decreto de urgencia a las empresas, ¿no? Inclusive el Estado puede acogerse, algunos sectores del Estado, de CONAFE y algunos otros, digamos, empresas público-privadas del Estado. Claro. Ahora, la ministra también se ha encargado de decir que no todos pueden, digamos, hacerse de la suspensión perfecta de labores, solo determinadas empresas que cumplan determinados requisitos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, aquellas empresas que de verdad acreditan que, digamos, no tienen liquidez y no van a tener liquidez, o como lo venimos hablando, aquellas empresas que no van a tener actividad económica o van a tenerla muy limitadamente, definitivamente va a afectar esto y se puede sustentar esto. ¿Qué es lo que ha previsto en este decreto de urgencia?
basta por ahora, eso sí, por ahora basta una declaración jurada que digan que están, digamos, que se acogen a esta suspensión perfecta. Y el control es posterior. O sea, digamos, en un primer momento el Estado, en términos sencillos, está dando facilidades para que X empresas puedan acogerse a la suspensión perfecta. Y el control es posterior. Pero ¿qué sucede si es que, digamos, una empresa que quiere pasarse de digamos, no dice la verdad, tiene que ser sancionada? ¿Y cómo se aplica esa sanción? Durante todo este tiempo que ha estado supuestamente en suspensión perfecta, tiene la obligación de pagarle su sueldo completo más los devengados de remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores. Y creo que una multa también. Además de la multa correspondiente por la autoridad inspectiva de trabajo, ¿no? Así es. Doctor, ha sido muy amable, como siempre, ilustrativo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Encantado, con gusto. No, qué ocurrencia. Ha sido el doctor Cristian Tamayo Melgar, abogado laboralista, que definitivamente nos ha dado muchas luces en relación a estos temas controversiales asumidos por el gobierno en las medidas que ha tomado y que ya se han publicado, como nos dijo el doctor Tamayo, en el diario oficial El Peruano.